Entonces, perdón, vamos a empezar a grabar. Ya, entonces me pasas la ubicación 10 de la mañana, quedamos para el día jueves, 10 de la mañana, para que los pueda Sí, visitar. ¿Está bien? ¿Sí? está bien. Sí, Ya, está bien esa hora. sí, porque mañana tienen que festejar muchos, ¿no, Cecilia? Ujú. Ya, entonces, así quedamos, Cristian. Sí, está bien. Em, Luego por inbox te voy a escribir mañana, voy a preparar una cartita también para llevarles. ¿Listo? Está bien, me parece. Excelente. Bien, ahora empecemos. Dudas, preguntas que tengan de todo lo que hemos ido viendo. Hoy vamos a complementar con el reglamento a la Ley General de Aduanas referente a la importación. Obviamente es más amplio y también es bueno que vayan conociendo, ¿no? Lo importante que tenían que ver, más o menos ya está más claro, pero Sobre la otra clase, nada. Para mí está claro. muy bien, Cristian. Verónica, Licenciado, no, está todo bien. Estaba interesante la anterior clase. muy bien. Agustina, si prendes el micrófono, mejor. Estoy leyendo tus labios, pero no soy bueno para eso. Buenas noches. Ahora, Oh, no había activado mi. ahora sí, ahora sí. Buenas noches. ¿Todo claro, No, Agustina? ninguna consulta, todo entendido. Ya, Cecilia. Claro, claro, licenciado. Muy bien. Bien, entonces vamos afianzando más la parte de importación. Tenemos el jueves una clase más y dos con la que concluiríamos la siguiente semana. Hoy el jueves vamos a ver la parte de importación directamente y no vamos a entrar mucho, aunque quisiera entrar un poco al reglamento para que conozcan. La parte de operativa es el reglamento de importación a consumo, que en su versión del SIDUNEA, cuando había el sistema SIDUNEA, cuando estaban o salían las DUIs, Declaraciones Únicas de Importación, ha llegado hasta su séptimo, ¿cómo se llama? Séptimos cambios. 7 veces se ha cambiado el reglamento o el procedimiento. Se llamaba antes procedimiento de importación a consumo. Y en el sistema SIDUNE, perdón, en el sistema SUMA ahora, Sistema Único de Modernización, porque cada cambio, eso tomen en cuenta, ¿no? Cada que van a hacer algún cambio, sea en sistemas, sea en, no sé, algo en la parte de logística, en la parte de normativa de las agencias, tal vez, agencias despachantes o en la misma parte de los importadores o exportadores, va a cambiar la normativa. No en el aspecto sustancial, sino no se va a abrogar, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia de derogar y abrogar? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién es abogado? Agustina creo que me dijo que era abogado. ¿Alguien sabe qué es abrogar, derogar? Una norma, Cristian. ¿Cómo? No, no lo entendí. ¿Qué significa abrogar y derogar? Derogar y abrogar. Abrogar creo que es rechazar o suplantar a otro, si no me equivoco. Normativa, estamos hablando, normativa legal. Digamos, sacamos una ley, esa ley la podemos derogar en ciertas partecitas, en ciertos artículos, o la abrogamos completamente, es decir, Mm, hacemos desaparecer la ley. Sí, esa es la diferencia. Derogar algunas partes de la ley, algunos artículos podemos modificar, y abrogar es eh, la ley completa. la ley completa. ¿Sí? Entonces, eso también tienen que conocer porque dentro de la normativa aduanera se deroga varias, varios procedimientos, varias normativas y estos cambios salen por medio de circulares. La aduana nacional manda circulares a las cámaras.
¿no? Tomen en cuenta que dentro de los operadores de comercio, como agencias despachantes de aduana, empresas de transporte internacional, tienen sus cámaras, ¿no? Cámara de transporte, cámara de agencia despachantes de aduana, hay la regional y hay la nacional. Entonces, la aduana saca esas circulares cuando hace ciertas modificaciones referente a la normativa para que se enteren, ¿no? Pero también tienen que tomar en cuenta ustedes que cuando sale alguna normativa y es publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿saben qué es la Gaceta Oficial, Verónica? Exactamente no, pero más o menos es como, como que dar a conocer en público para que de ahí en adelante ya como que quede en funcionamiento, algo así, Muy, entiendo. muy bien, Verónica, exacto. Es una institución que toda la normativa que sale o saca el gobierno es anunciada por la Gaceta Oficial, es como un periódico de toda Bolivia o de todos los ciudadanos, y cuando sale esa normativa, como decía Verónica, está anunciada a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces nadie puede decir que desconoce la normativa, nadie puede decir no sabía que había salido esa norma, ¿no? Es por eso que cuando se emite en la Gaceta es de conocimiento de todos los ciudadanos de Bolivia. Entonces, tenemos que estar al tanto de las actualizaciones o cambios. Para ustedes, más o menos para que vayan viendo algunos de los cambios, vamos a ver el día jueves la página de la Aduana Nacional, es donde pasan o sacan estas circulares eh, de los cambios que va a haber dentro de la normativa, para que se vayan actualizando, ¿no? En realidad no se modifica sustancialmente, pero esos cambios también pueden afectar en algún momento en alguna liquidación que haga su agencia despachante de aduanas mal, ¿no? Por ejemplo, en gravamen arancelario, sacan circulares porque el Ministerio de Economía, si bien tenemos el arancel 2023, puede sacar alguna normativa, algún decreto supremo donde ciertas mercancías suben o bajan de gravamen arancelario, ¿no? Para apoyar las importaciones. Es como cuando ha pasado lo del COVID, ya teníamos el arancel, pónganse 2021, ¿sí? Pero salió un decreto supremo donde las mercancías que ingresaban a Bolivia y que eran utilizadas para el COVID, como los medicamentos, los barbijos, por ejemplo, han tenido gravamen cero, ¿verdad? Pero eso ha salido con un decreto supremo. No se ha modificado en el arancel, ¿sí? Para que se den cuenta. Es lo mismo, va a salir normativa siempre en base a circulares que saca el gobierno y la aduana nacional, modificando algo, y puede que la agencia no esté en conocimiento actualizado, pero ustedes tendrían que ver también esa parte para que no cometan errores, ¿no? En alguna aplicación tal vez de partida arancelaria o en la misma normativa cuando quieran traer alguna mercancía. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque ya les he dicho anteriormente que todo está en base de normativa legal. Sí, no somos abogados, pero tenemos que saber interpretar. Siempre digo esto, ¿no? Tenemos que saber interpretar la norma porque para el comercio exterior, igual para ustedes que son auditores o contadores, lo que vean en comercio exterior es normativa legal y tienen que saber interpretar, ¿no? Un artículo, eh, tienen que saberlo interpretar para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, vamos al reglamento. Vamos a ver parte de lo que hemos visto la anterior, después de que acabemos importación. Esto es parte de valoración, pero nos compete porque ustedes también tienen que ver, tienen que conocer la parte del artículo 20 del reglamento a la ley general, donde se toman ciertos parámetros para la liquidación aduanera. Entonces, terminamos la exposición de importación a consumo en el reglamento a la Ley General de Aduanas. Vamos a analizar un poquito el artículo 20 y vamos a ver la parte de liquidación. ¿Sí? Ya hemos visto más o menos resumido en las planillas que nos ha pasado Cristian o las que yo les he mostrado referente al valor FOB, flete 1, flete 2, seguro, otros gastos, ¿verdad? Para que lleguen a un SIP aduana.
¿Y de dónde sacan los tributos? Obviamente dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo del gravamen arancelario, dependiendo si viene de algún país de Latinoamérica, si presenta certificado de origen, etcétera, ¿no? Depende de la mercancía, ¿ok? Entonces vamos a ver eso más para que, bueno, ya conozcan completamente y las planillas vienen bajo una liquidación y sobre eso, sobre la base de la misma planilla de gastos que les he pasado de las agencias despachantes, ya pueden más o menos plantear si está bien o no lo que les están cobrando. Y tomen en cuenta, hoy estaba con mi agencia justamente hablando de esto y obviamente algunos importadores se han quejado de lo mismo que Cristian me ha mostrado esta planilla, que están cobrando doble, ¿no? 1.400 por, como hemos visto, ¿no? 1.400 como gastos de despachos, varios, digamos, y 1.400 como honorarios para la agencia, ¿no? En realidad sí deberían especificar que esos 1.400 en qué, es decir, bajo qué les están cobrando, ¿no? Eso parte también de ustedes, la parte contable, ¿no? Decirle, a ver, al de comercio exterior que esté ahí, si ya está trabajando, si tienen alguna persona, eh, decirle a la agencia con la que trabajan que puedan especificar claramente cuáles son los costos que están incurriendo o cobrando, ¿sí? Para que ustedes en su cuestión de planilla vean, verifiquen, como ya conocen, vean si estos gastos no tienen factura, esto sí, entonces ustedes exijan, sí voy a pagar, pero primero quiero ver las facturas, ¿no? O por lo menos un recibo. Y en algunos campos que les he mostrado y hemos hablado, no es necesario un recibo porque está en la misma planilla, ¿sí? Entonces eso tienen que analizar para que ya puedan coordinar con el Departamento de Comercio Exterior y no tengan ustedes ni ellos inconvenientes después en auditorías que les hagan. Bien, vamos al reglamento. Este es el reglamento a la Ley General de Aduanas. La ley es un poco más resumida, es decir, resume un poco respecto a los conceptos, pero el reglamento amplía un poco más para que podamos tener un poquito más de criterio al respecto a los artículos y qué es lo que quiere decir de cada uno de ellos. Fuera de esto, dentro de la importación a consumo, hay el reglamento. Se los voy a pasar el reglamento, creo que ya se los pasé, para que le den una mirada. No vamos a ver completamente por el mismo tiempo que no tenemos, pero para que ustedes vean que es una parte operativa. Este reglamento lo utiliza la Aduana Nacional justamente para hacer la operativa de la desaduanización de las mercancías, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el concesionario de depósito? ¿Qué tiene que hacer el transportista? ¿Qué tiene que hacer la agencia despachante? ¿Qué tiene que hacer el mismo importador? Entonces, todo lo que saca la Aduana Nacional bajo normativa es la parte operativa, fuera de la ley y el reglamento, cómo se maneja, ¿sí? Entonces es fácil de entender. Ahora, los demás decretos supremos, resoluciones administrativas, resoluciones ministeriales, circulares que saca la aduana nacional es para complementar lo que estamos hablando al respecto, ¿no? Para complementar. Pero tienen que estar actualizados respecto a esto porque generalmente cada día se actualiza algo dentro de la aduana, sale alguna circular. Y lo bueno que dentro de la página de la aduana, si ustedes ingresan, al lado derecho están las normativas actualizadas, son nuevas. Vamos a ver también la página de la aduana para que de vez en cuando le den una revisada, ¿no? Yo sé que no están en el Departamento de Comercio Exterior, pero para que no se vayan olvidando y bueno, no les lleguen con alguna sorpresa posterior. Vemos el título quinto entonces de los regímenes aduaneros, capítulo 1, la importación. En su artículo 110 del reglamento a la Ley General de Aduanas indica que el procedimiento para el despacho de mercancía. Cumplidas las formalidades de entrega de mercancía a la Administración Aduanera de destino, el declarante procederá a la formalización del despacho aduanero
acogiéndose a un régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de mercancía, ¿no? Estas formalidades es obviamente todo lo que ha pasado de acuerdo al tránsito y estas formalidades aduaneras que ha tenido hasta que llegue la mercancía a una aduana de destino. Generalmente si vienen contenedores de 20 o de 40 llegan a aduanas interiores. En aduanas interiores es donde se queda en los almacenes para que la agencia despachante pueda pedir la documentación al importador. Eso también tienen que tomar en cuenta. Los importadores tienen la responsabilidad de entregar toda la documentación que pida la agencia despachante. Obviamente, todo lo que también le manda el exportador, ¿no? Pero hay muchos documentos que sí o sí, y obviamente esto se ve en una negociación, señores, ¿no? Muchos importadores yo he visto que dicen, no, pero no me ha enviado esto, no, pero no he pagado. Pero eso es mentira, porque a ver, si Cristian compra algo, tiene que hacer una negociación. Si no va al país, por lo menos tiene que escribirle un correo o si lo va a hacer mediante, ¿qué les digo?, comercio electrónico, comprar algo de Alibaba o de eBay mediante el comercio electrónico, tiene que mandar un correo o tiene que mandar un mensaje de dónde quiere comprar, ¿verdad? Y de ahí le van a pasar una cotización, le van a pasar las características de la mercancía, ahí ya está haciendo la negociación. Sí, le van a decir, si me compras 10, eh, te lo vendo a 10 centavos, pero si me compras 100, te lo vendo a 0,50, ¿verdad? Ya están hablando ahí, ya están haciendo la negociación y eso va a ser por escrito. Obviamente cuando ya hay más confianza o tienen algún cliente en algún país, pueden hablar por teléfono, por WhatsApp. Pero vuelvo a repetir, esta parte que les estoy indicando en hacer las formalidades y entregar la documentación, esta parte de negociación es importante justamente para que ustedes puedan hasta defender el valor, ¿sí? Si no tienen, bueno, generalmente no presentan esto los importadores. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de su negociación está el precio real. ¿Se dan cuenta? Está el precio real. Y no van a presentar porque ellos subfacturan. No estoy generalizando, voy a generalizar al 99.9%, ¿sí? Porque conozco, ¿no? No hay de otra. Pero es por eso que no presentan esa documentación. Porque si todo estuviera bien y vas a pelear el precio, lo primero que les estoy diciendo, ya ha habido una negociación, ¿no? Te van a mandar hasta factura pro forma antes de la factura comercial, ¿no ve? Para que vos puedas hasta decirle, no, puedes rebajarme un poco, o puedes decirle, no, no quiero este Incoterm, quiero un SIP Arica, no quiero un Fox Shenzhen, digamos, ¿no? En China. Entonces, eso tienen que analizar porque es importante para que ustedes no tengan inconvenientes con la aduana nacional, justamente para eso es el taller o el curso para que ustedes vayan conociendo, uno, que no les engañen en el aspecto de liquidación, otro de que no tengan inconvenientes en contravenciones, omisiones de pago, tal vez hasta comiso de mercancías cuando ustedes o cuando su empresa, porque en realidad tienen que coordinar todos los departamentos, ¿no? A eso se llama empresa también. Entonces, ustedes como ya están conociendo un poco más, pueden coordinar bien con el área de comercio exterior para ver qué es lo que están importando, que cumplan con todas las condiciones. Y como Cristian dijo algún momento, bueno, hemos intentado hacer eso, mi jefe ha intentado hacer eso, pero después se ha arrepentido porque todo le salió mal, ¿verdad? Entonces desde ahí ha dicho, nunca más, es decir, hagamos las cosas bien. Y es mejor, ¿no? Es mejor porque, bueno, por quererte ahorrar unos pesos, eh, te sale mal, ¿no? Entonces, eso tienen que ir a analizar. Entonces, esa es la parte de formalidades y de la entrega de documentos al declarante o a la agencia despachante de aduana. El declarante, por si acaso, es la agencia despachante de aduana, ¿no? Que va a entregar toda la documentación y va a hacer la declaración de mercancías de importación, en este caso la DIN, obviamente después de cumplir todas las formalidades aduaneras. Ya en la ley hemos ido viendo que hay estas notitas, ¿no? Las notas, las que están eh, en plomito, ¿sí? En la ley hemos visto que nos salta el artículo 110 del reglamento. Lo que dice la importación
En la Ley General de Aduanas se pone como nota que también el artículo 110 habla respecto al procedimiento de despacho. Pero aquí hay otras normas que es importante que lo vean o lo analicen en algún momento, ¿no? No, como les digo, no están directamente ni estudiantes de comercio, pero sí están aprendiendo para que no solamente en este aspecto, ustedes están en contabilidad igual o en auditoría, saben que cuando hay no sé, una normativa y te dice también en la ley general de aduanas, artículo 74, habla de esto, ¿qué tendrían que hacer? Ir a ver la ley, ir a ver ese documento, ir a ver ese decreto supremo, ir a ver el código tributario, el artículo 70, numeral 1, ¿sí? Porque en algún caso sucede que esta normativa te da más visión completa cuando puedas defender algún caso, ¿sí? Cuando tengas inconvenientes con la aduana. Entonces, el código tributario, por ejemplo, es para que es donde se ve las sanciones en cuestiones de contravención, ilícitos aduaneros, en procesos penales, por ejemplo, el código tributario, y es parte de la Ley General de Aduanas y el reglamento. Entonces, van a saltar este tipo de notas dentro del reglamento y de la ley, que sería bueno que también vayan a ver qué es el Decreto Supremo 1487, de qué estamos hablando en este decreto, ¿verdad? Obviamente dice que es parte del artículo 110, pero lo van a ampliar con la otra normativa. Como ven, es amplio, pero para que conozcamos mejor hay que seguir los lineamientos que dicen, ¿no? Por eso les ponen la nota, aparte de que el artículo 110 habla de este procedimiento, habla de cumplir las formalidades de entrega de mercancías, de que el declarante tiene que presentar bajo un régimen, en este caso el régimen de importación a consumo, su respectiva declaración de mercancías de importación. Y este artículo, por ejemplo, del Decreto Supremo 1487, habla también del procedimiento de despacho. En la ley hemos visto el artículo 74, que también habla del procedimiento de despacho, pero más simple, digamos, ¿no? Y el Decreto Supremo 2295, modificado al Decreto Supremo 2357, que en su artículo 2, como norma conexa, también habla del procedimiento. Y el Código Tributario Boliviano, artículo 70, numeral 1, habla respecto al procedimiento para despacho, ¿sí? Entonces, aquí les amplía un poco más los conceptos, se podría llamar, pero alguno de estos siempre les va a servir, digamos, para que puedan utilizar para alguna defensa en algún caso que tengan con la aduana nacional, ¿no? Más que todo el código tributario. Entonces es importante, ¿no? Vuelvo a decir, si aquí dentro, si no hay estas notas y tienen un artículo y aquí les menciona, no sé, una normativa internacional de la comunidad andina como la decisión 591, ¿qué tendrían que hacer? Ir a ver la decisión 571, ¿verdad? ¿De qué habla? Por lo menos, para que tengamos ya una visión completa de lo que nos está queriendo decir la norma, ¿ya? Como les dije, no somos o en comercio exterior la mayoría no son abogados o no somos abogados, ustedes tampoco, pero este artículo, han visto, hay que saberlo interpretar, ¿no? En muchos casos hay que conocer hasta el glosario de términos. Cada profesión tiene sus modismos, se podría llamar, ¿no? Sus palabras técnicas. En comercio hay palabras técnicas, hay un glosario de comercio exterior. Ustedes también en contabilidad o auditoría tienen sus palabras técnicas, ¿no? Que utilizan los ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, de esa parte también. Pero bueno, no les voy a insistir mucho porque ustedes están digo, en auditoría, pero como están viendo ya el tema, es para que ustedes vayan complementando todo esto. Hemos visto en la primera presentación que he hecho el artículo 111, donde menciona los documentos soporte de la declaración de mercancía, ¿no? Ya lo hemos analizado. Para que recordemos un poco, eh, estos documentos lo tiene que recabar el declarante, que es la agencia despachante de aduana, y obviamente presentar los documentos exigidos ante la administración aduanera con las formalidades, y son los documentos necesarios que no todos van a ir en la declaración de mercancías de importación, ¿sí? Algo rápido, hemos visto que la factura comercial sí es necesario, aquí dice o documento equivalente,
porque no todas en algún trámite, en todos los trámites, perdón, en algunos trámites no presentan factura comercial, pero ya no sería, como le digo, una factura como para la exportación. La factura comercial es considerada factura para la exportación, ¿sí? Porque haces una negociación. Si presentas otro documento, sería de compras que haces cuando viajas y te das un paseo por Panamá, o te vas a Miami, te compras algunas cosas y te emiten una factura electrónica en estos malls cuando hay un, que se llama Black Friday, ¿no? Viernes negro. Y esas facturas te sirven. Te sirven porque ahí está el código de lo que vas a declarar, porque tienes que pagar tributos, obviamente, dependiendo del régimen que estamos hablando y te sirve, ¿no? Es un documento equivalente. Pero la factura comercial es la que se utiliza para un contrato de compra-venta internacional siempre y cuando sea una factura para la exportación. Importación, exportación, ¿sí? Documentos de embarque, sí o sí, dependiendo del medio de transporte, ¿sí? Si viene vía marítima, marítima terrestre, tendrías que pedir el BL, el Bill of Lading, que es marítimo hasta, no sé, Arica, a Arica, Chile, de Arica el CRT o Manifiesto Internacional de Carga, que es el terrestre, ¿sí? O si viene vía aérea, la guía aérea, y por otros medios, ¿no? Que puede venir mediante un tren, vía férrea, que sería el TIF, eh, Transporte Internacional Férreo, Declaración de Tránsito Aduanero, TIF-DTA, y otros documentos, ¿no? Pero en realidad son los que más se utilizan. Parte de recepción, el parte de recepción es el documento que te emite los concesionarios de depósito. Ya hemos hablado que hay ALBO y DAP. ALBO que es particular, que tiene una concesión, si más no recuerdo, es hasta el 2024, y tenemos a DAP, ALBO es por si acaso una empresa privada, ¿sí? Y tenemos a DAP, que es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es del Estado, y seguramente el 2024, si no le amplían la concesión a Albo, se va a quedar como encargado de los recintos aduaneros, seguramente se va a quedar DAP, ¿no? Pues del Estado, todo se está nacionalizando. Esperemos brinden un buen servicio. Esta emisión, y que quede claro también para ustedes, Albo y DAP no son de la aduana, es decir, no son aduanas, ¿sí? Muchos se han confundido porque entran y a los de depósito les dicen licenciados y hacen ahí sus cosas que no les voy a comentar, ¿ya? Entonces, estos concesionarios de depósito emiten el parte de recepción cuando verifican que la mercancía que ha llegado en este medio de transporte está bien, ¿no? Cantidades, peso, volumen, todo eso revisan y emiten el parte de recepción. Obviamente hay mucha mercancía que llega con demasía, en cuestión de peso estoy hablando, ¿no? Porque en ese momento no pueden verificar toda la mercancía. A veces hay demasía o a veces hay faltante y ahí sí tiene que intervenir la aduana nacional. Cuando hay faltante, revisan no el contenido, sino las cajas y si las cajas están bien, el faltante en peso podría ser por fallas de la balanza en origen, ¿no? Tomando en cuenta que nuestras balanzas creo que nunca las regulan, esto debería ser revisado por Inmetro, perdón, Innorca, para que esas balanzas estén eh, bien, ¿no? Pero bueno, creo que no cumplen con esa función. Entonces se emite el parte de recepción y este parte de recepción es el documento que certifica el cierre de tránsito. ¿Por qué? Porque ya con este parte de recepción los concesionarios o los almacenes se van a hacer cargo de la mercancía, ¿sí? Ellos ya son responsables de la mercancía, emitiendo el parte de recepción, porque ahí está la firma de su visto bueno, del que ha recibido la mercancía, del transportista que ha entregado la mercancía, tal y cual dice el parte de recepción. ¿Sí? Para cuestiones de seguro siempre ponen observaciones si hay alguna abolladura, si ha llegado roto, cortada las cajas, bueno, eso ya es cuestión de observación. La lista de empaque para mercancías heterogéneas. En realidad, ahora con el nuevo sistema único de modernización, si tu factura viene con 2 ítems,
sí o sí te va a pedir lista de empaque. Sí o sí, el sistema. ¿Ya? Tengan cuidado también en eso. Si viene solamente una mercancía que es homogénea, no es necesario la lista de empaque porque en la factura puede venir detallado todo lo que especifica esa mercancía, solo en la factura. Pero cuando es heterogénea o tiene dos ítems, porque puede ser la misma mercancía, pero en la factura están dos ítems, es porque ha cambiado alguna característica de esa mercancía, hasta el código, ¿no? Es por eso que ponen dos ítems. Y ahí sí el sistema te va a pedir lista de empaque, ¿sí? El sistema único de modelización. Entonces hay que solicitar la lista de empaque. Declaración jurada del valor en aduanas. Esto sí o sí es suscrito por ustedes, que son los importadores. Se llama declaración andina del valor. Generalmente lo hacen las agencias, pero la responsabilidad es del importador. Eh, Así se lo haga en la agencia despachante. La misma agencia despachante, por alguna contravención en canal amarillo o rojo, también eso tienen que ver. En verde no va a haber ninguna dificultad, pero si hay amarillo o rojo, puede que les cobren contravención en la declaración andina del valor, que obviamente es responsabilidad de ustedes. Y si ustedes le han dado la tarea para que lo haga la agencia despachante, la agencia se los va a cobrar a ustedes. Así de fácil. Ahora, si hay una contravención dentro de la declaración de mercancías de importación, es responsabilidad de la agencia despachante. Por eso que tienen que tener claro, ¿no? Generalmente las agencias despachantes hacen que los importadores paguen porque no conocen el procedimiento, ¿no? Pero es importante que ustedes vean, a ver, ¿por qué me están cobrando una contravención en una partida arancelaria si la partida arancelaria la ponen ustedes como agencia despachante? ¿Sí? No es que usted me ha mandado una factura que no se entendía, por eso le he puesto, ¿no? Siempre van a buscar pretextos, pero ustedes tienen que tener la seguridad en cuestión de importación. La declaración andina del valor se emite a partir de $5,000 para arriba, ¿no? Si llega una factura con 4,999, no se emite la declaración andina del valor. Es para mercancías arriba de $5,000. Póliza de seguro. Este documento no es obligatorio, pero ya les he comentado, les he hablado a ustedes cuando hemos empezado que para mí y para ustedes debería ser un documento indispensable, uno, para la cuestión de liquidación, otro, porque si tienen un seguro, su mercancía va a llegar con toda la seguridad, o si se pierde, se lo van a devolver, ¿no? Porque van a tener una póliza de seguro. ¿Sí? Entonces, están asegurando la mercancía, están haciendo que en su liquidación solo vaya la prima del seguro, no el 2%, porque si no tiene la documentación que ustedes le den a su agencia una póliza de seguro, les va a aplicar el 2%. ¿Sí? Y ahí ya estamos sumando y estamos sumando costos que no se deberían, ¿verdad? No se deberían pagar, creo yo. Y más cuando viene una mercancía que tiene un costo elevado, ¿sí? Pagan la prima al seguro, de paso está asegurado y utilizan esa prima para su liquidación, ¿sí? Es más fácil. O tal vez ellos piensan que, bueno, pago la prima, igualito me van a cobrar. Bueno, la prima, obviamente la compañía de seguro les va a cobrar solo la prima, ¿sí? Y la liquidación tiene que ser por la prima del seguro. Para que quede también claro, si piden o si van a pedir a veces las compañías de seguro tampoco están familiarizadas con la normativa, ¿no? Eh, un seguro nacional para su mercancía, ese seguro tiene que ser emitido con anterioridad al embarque de la mercancía. Ya les he comentado que en el tránsito, ¿sí? En el tránsito, un régimen aduanero inicia cuando la mercancía se ha embarcado en el puerto de origen o de procedencia. Ahí inicia ya un régimen aduanero, que es el régimen de tránsito. Si su mercancía ha sido embarcada en China, Shenzhen, el 8 de abril,
¿sí? Su póliza de seguro, si es nacional, debería estar emitida el 7, ¿sí? A veces me preguntan, ¿y si está el mismo día? Podría ser válido, pero tienes que demostrarle a la aduana que ha sido emitido con anterioridad al embarque, ¿sí? Medio difícil porque el documento de transporte y el seguro no te va a decir a tal hora te ha emitido el seguro o a tal hora ha salido el embarque. Es por eso que prevean que la póliza nacional sea, o por lo menos tenga un día antes del embarque sea emitida, ¿no? Bueno, eso se puede quedar tranquilamente con la empresa de seguros, ¿no? La póliza internacional no tiene ningún inconveniente y generalmente las pólizas internacionales ya vienen convenidas en las negociaciones que ustedes hagan, ¿sí? Esa negociación tiene que venir mediante un Incoterm. Los Incoterm son términos de comercio internacional. Estos son el EXWOR, el POV, CIF, FABS, FAS, DDP, de lo que hemos hablado, ¿no? Ya les he mostrado también, tienen la primera parte, son 11 Incoterms con el que pueden hacer su negociación. Generalmente los más utilizados son POV, FAS y CIF, costo, seguro y flete. Pero tomen en cuenta también que el seguro internacional en CIF, Arica, solo les van a asegurar hasta Arica. Tienen que pedirle al exportador que les asegure, aunque sea CIF Arica, que les aumenten un poco más, pero que ese seguro venga con un seguro cubierto hasta aduana interior o hasta Bolivia directamente, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes. Porque después querer sacar otro seguro de Arica a Bolivia es complicado también para demostrar a la aduana, porque el primer seguro no va a tener validez, ¿sí? Lamentablemente. Bien, documentos de gastos portuarios. Saben que generalmente nuestra mercancía o la mayor parte, si viene en contenedor, viene por Arica, ¿no? Y en el TPA, que es la terminal de puerto de Arica, ¿sí? Nosotros estamos como una concesión, igual que los concesionarios de depósito, tenemos una concesión y ahí trabaja nuestra eh, empresa boliviana, que es ASPB, la Administración de Servicios Portuarios. Ellos reciben la carga con tránsito a Bolivia, tránsito a nuestro país. Y por recibir esa carga, ver los papeleos, subírtelo al camión, manipulación, subírtelo el contenedor al camión boliviano que va a venir a Bolivia, te cobra un monto, ¿no? Que generalmente está en $350. Ese documento se llama documento de gastos portuarios, que va incluido como otros gastos a la liquidación aduanera. Si viene por Arica, sí o sí te van a pedir este documento, ¿sí? No puedes decir, no he pagado nada en Arica, es mentira, ¿sí? Y hay otros documentos porque ASPB también está trabajando ya en los otros puertos, como en Matarán y Hilo, o en Iquique directamente, pero Iquique es más zona franca y ahí no tendrías que tener un gasto puertos si compras mercancía de zona franca Iquique, ¿verdad? Porque generalmente sale cero. Hay un documento que emiten y, bueno, no tienes ningún movimiento en puerto de Iquique. Otro de los campos que está agarrando también ya y se va a emitir seguramente en algún momento que se haga importaciones por la hidrovía Paraguay-Paraná, porque ya se ha habilitado una aduana en el puerto Jennifer. Hay una aduana boliviana que está en Puerto Suárez, aquí en Santa Cruz, por la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Se ha hablado mucho de esto cuando nos hemos peleado con los chilenos, pero ahora saben que es medio complicado importar o exportar por este lugar, por la draga que tiene el río, hay que hacer un dragado, hay que gastar mucha plata, es igual que en Hilo, ¿no? Igual el presidente ha ido ahí, lo ha dicho, no, por aquí vamos a importar o exportar. Sí se ha exportado, sí se ha importado con buques pequeños, ¿sí? Porque los calados de los buques grandes son altísimos y las condiciones de hilo no son las mismas condiciones que de Puerto de Arica. Entonces, difícil que los buques
grandes ingresen a hilo. Entonces hay muchos inconvenientes, ¿no? El problema del gobierno es que habla, pero no ve las necesidades que tiene tanto ese puerto como la hidrovía Paraguay-Paraná. Han pensado volver a activar la hidrovía Ichilo-Mamoré. Por ahí antes se exportaba por el lado brasilero la goma, ¿no? Cuando había exportación de goma. Pero ya es muy complicado y creo que sale más caro querer exportar por ese lado, importar, que hacerlo por donde siempre, ¿no? Por donde siempre es Arica. ¿Sí? El 80-85% de la mercancía boliviana de importación ingresa por Arica. Factura de gastos de transporte de mercancía, siempre y cuando en el documento de embarque, en los documentos, en la guía aérea, en la carta aporte o en el BL no esté el monto, tienes que solicitar a tu empresa de logística, a tu empresa de transporte que te emita una factura de gastos de transporte. ¿Por qué te sirve esto? Porque en cuestión de liquidación, ya les he indicado que la liquidación es solo hasta frontera, ¿no? Todos los gastos hasta frontera. Entonces, en la factura de gastos de transporte debería venir ya dividida el tramo tal vez Arica, Tambo Quemado, aduana interior, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes en la cuestión de liquidación o la agencia tome el porcentaje que corresponde hasta Tambo Quemado, porque es la frontera de ingreso. El tramo nacional, obviamente deberían cobrárselo como impuestos internos, ¿no? Bien, certificado de origen de las mercancías en original, siempre y cuando las mercancías sean bueno, puede venir el certificado de origen de cualquier país, pero ya les he comentado que dentro de nuestro territorio, nuestro país, tenemos acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y Bolivia tiene acuerdos con el Mercosur, acuerdos dentro de la Comunidad Andina, con Chile, con Venezuela, con Cuba, con México. Y dentro de esos acuerdos, obviamente, si presentas el certificado de origen, ¿sí? Estás exento del pago de gravamen arancelario. Son preferencias arancelarias y el certificado de origen tiene que ser emitido en original, tiene que estar la firma del funcionario habilitado dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. En nuestro caso, señores, este certificado lo emite el CENAVEX, que es el Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Todos los exportadores tendrían o tienen que registrarse ante el CENAVEX, ¿ya? Con su RUEX, Registro Único de Exportador. Y cuando exportan alguna mercancía, tienen que solicitar obviamente al CENAVEX para que le emita el certificado de origen. Y el CENAVEX tiene que ver, de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación económica, si la mercancía cumple con los requisitos de que sea originaria de nuestro país, ¿no? No siempre tiene que ser una mercancía que haya sido producida, extraída, cosechada, fabricada en nuestro país. Puede tener insumos de terceros países, pero hay que ver las proporciones que indica el acuerdo para que pueda considerarse esa mercancía como originaria de un país, ¿sí? Es otro tema que tal vez lo podamos ver la siguiente semana, porque es importante conocer también lo de normas de origen. Certificados y autorizaciones previas. Lo importante que les revisan, como les he dicho, y lo más importante que deberían conocer también son las partidas arancelarias, ¿no? Dentro del arancel de importaciones, porque de acuerdo a la partida arancelaria y de acuerdo a la mercancía, te exigen ciertos documentos. En este caso, certificación o autorización previa, de acuerdo a la mercancía, de acuerdo al ministerio, a la entidad que tendría que emitirte estos certificados. Generalmente por la situación de proteger la vida humana, vida animal, la vida vegetal, es el SENASAC que ve la parte de estas certificaciones
y el AGEMET, antes era UNIMED, AGEMET en cuestiones de medicamentos, que estén registrados, que no estén adulterados, obviamente te van a emitir, ¿no? Primero registras el producto, después puedes importar con la autorización que te dé AGEMET o te dé el SENASAC, ¿no? Estos certificados, como les digo, es parte de lo que solicita la partida arancelaria de acuerdo al producto, a la mercancía que estás importando o exportando. Para exportación no se paga tributos, así que, pero tienes que cumplir con todo lo señalado en el arancel de importación. Les he pasado el arancel de importaciones 2022, ¿no? Eso es lo que utiliza la agencia despachante para poder apropiar correctamente la partida arancelaria de acuerdo a la mercancía, obviamente. Otros documentos establecidos en norma específica, de acuerdo a normativa, de acuerdo a requerimientos, de acuerdo a lo que dice el gobierno, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas o la Aduana Nacional. Se salió, creo, Cristian, ¿no? Debe estar mal su Inter. Sale como conectando el audio, conectar el audio, algo así A ver, a ver. en su cámara. Ah, ¿estás, Cristian? Ah, no, recién se está conectando. Creo que está mal su internet. Los demás estamos bien, ¿no? Vero, Agustina, Cecilia. Sí, Ya. Díganle a Cris, sí, está mal su audio. No le permite. Tiene que volver a la modalidad. Está ahorita sin poder conectar su audio. Ya. A ver, esperemos que sigue. Conectar audio, dice. Sí, no, no puede conectar. Eso ya me ha pasado en algunos talleres que tengo, pero bueno, Cristian tendría que verlo, arreglarlo, ¿no? La parte de audio sale ahí, varios micrófonos, altavoz, auriculares, o tiene que ir buscando cuál le va a aceptar para que se pueda conectar. Bien, continuamos entonces. Se está grabando de todos modos. Si entra. Bien, hasta aquí no hay alguna consulta. no, licenciado. Lilia. No, No, listo. todo entendido. Ya, Sí, estamos está bien. bien. Estamos bien hasta ahí. Muy bien. Sí. Sigamos. Estamos bien con los documentos. Bien, entonces todos estos documentos, no todos son necesarios, de acuerdo al tipo de mercancía, ¿no? Para que puedan aplicar correctamente la presentación o ustedes entregar a la agencia despachante para que haga sus trámites. Los documentos en los incisos E, F, G, H, I, J y K serán exigibles cuando corresponda, como dice, ¿no? Conforme a normas de ley, el presente reglamento y otras disposiciones administrativas, cuando corresponda. Cada uno de los documentos soporte deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que corresponda. Esto lo tiene que hacer la agencia despachante. Si le ponen de acuerdo al número que le sale cuando pagan, perdón, cuando validan una declaración de mercancías de importación, le sale un número. Ese número tiene que estar en todas las hojitas de todos los documentos que se presentan en la carpeta de la declaración de mercancías de importación. Obviamente, como les digo, eso lo hace la agencia. Tiene que sellar todas las hojitas para poder escanear, después subirla al sistema. Tomen en cuenta que ahora todo se presenta por medio virtual, ¿no? Por medio virtual. Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para despachos parciales, el declarante deberá dejar constancia de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente. Puede que llegue un documento, un BL, ¿sí? Con un monto total, pónganse de 4 contenedores, pero va en una sola factura, ¿ya? Pueden hacer despachos parciales, pero la agencia tiene que prorratear el valor de la mercancía, prorratear el valor
de los gastos de transporte, prorratear hasta el seguro, ¿sí? Para que cada despacho parcial, al final de toda la sumatoria, te salga el total, tanto del valor de la mercancía, flete, seguro y otros gastos, ¿no? ¿Me entienden a qué es prorratear, no? Es decir, dividirlo para cada uno de los despachos porque son parciales. Tendríamos que esperar a que termine el último despacho parcial, pero todo tiene que sumar y tiene que ser igual a la factura, igual a la factura de transporte o al documento de embarque y el seguro igual, ¿no? A SPB también. Aquí nos habla también de, perdón, ya. Aquí nos habla de otra notita donde dice que el artículo contiene las modificaciones del artículo 2, perdón, 16 del Decreto Supremo 1487, ¿no? Nos manda otra normativa, que esto está en la página de la aduana. Vamos a ver también para que puedan entrar y buscar normativa. Artículo 112, causales de rechazo de la declaración de mercancía. La administración aduanera, a través del sistema informático aduanero por medios manuales, validará la consistencia de los datos de la declaración de mercancías antes de aceptarla, señalando las discrepancias advertidas que no permitan la aceptación. No se aceptará la declaración de mercancías cuando se figure alguna de las siguientes situaciones. Si todo está bien, se valida. Te emiten un número y con ese número vas al banco, se paga por el Banco Unión, por si acaso, todas las declaraciones de mercancías de importación. Puedes ir, eh, puedes ir personalmente al banco o puedes pagarlo si tienes tu cuenta del Banco Unión por el Uninet, ¿sí? Puedes hacer la transferencia directa del pago de tributo. Si no hay ningún inconveniente, ¿no? Se tendría que aceptar directamente y tiene toda la documentación. Pero en ciertas situaciones, como las que vamos a ver, no se van a aceptar las declaraciones. Cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. Es obvio, ¿no? Es decir, si mi mercancía está en aduana interior Santa Cruz, y el código de aduana interior Santa Cruz es 701, ¿sí? No voy a ir a hacer mi trámite con aduana 711, que es Aeropuerto Internacional Viru, ¿verdad? Entonces, en ese caso no te van a aceptar porque tu mercancía está en interior, no está en aduana Aeropuerto Viru. Eso por el código. Tendrías que anular y hacer el cambio. ¿Sí? Y a veces es complicado. Cuando validas, pagas y tienes que anular, sí te van a devolver esa plata, pero no te van a devolver en efectivo, te van a devolver mediante un documento. Sí, pero van a tardar un montón, así que no hay que equivocar en esta situación. Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los documentos aduaneros, salvo que existiera transferencia de mercancía conforme al presente reglamento. Obviamente, ¿no? Si dentro de tu declaración de mercancías de importación dice Pepito, no le vas a presentar una factura que diga Juanito, ¿no? No te la van a aceptar, ¿no? A no ser que haya esta transferencia. Por si acaso se puede hacer compra-venta dentro de un recinto aduanero. Es decir, mi mercancía llega a aduana interior Santa Cruz, pero no me alcanza la plata y lo quiero vender, lo puedo vender directamente en aduana interior y ahí hago un documento de compra-venta, pero que quede claro en este caso, ¿no? Cuando hay una transferencia tiene que ser por la totalidad de la mercancía. Se hace un contrato de compra-venta interna, le ponen un Incoterms, lo que va a ganar, es decir, se aumenta un poco más de lo que va a ganar el que está vendiendo esa mercancía, y sobre eso hacen ya la liquidación de los tributos, y obviamente el parte de recepción, mediante ese contrato de compra-venta, lo van a tener que modificar. ¿Sí? Los concesionarios o el depósito va a modificar esa parte de recepción para que salga a nombre del que está comprando la mercancía. Los otros documentos
originales, se podría llamar, ¿sirven? Sí, sirven de respaldo, pero ahora ahí prevalece el contrato de compra-venta, ¿no? Porque se ha modificado a nombre de otra persona, más el cambio de nombre del parte de recepción. Cuando la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario. Sí, eso es medio difícil, pero bueno, si hay 3 nombres, a ver, ¿a quién va a salir el nombre en la declaración de mercancías de importación? ¿No? Tiene que ser uno, el consignatario. El rechazo de la declaración de mercancías no suspende el término de permanencia de la mercancía en depósito aduanero establecido en el presente reglamento. Tomen en cuenta que tienen 60 días cuando entra un depósito transitorio, cuando entra un depósito, 60 días para hacer el trámite, 60 días corridos para hacer su trámite. Si no hacen su trámite en estos 60 días, ya no hay prórroga. Su mercancía entra en abandono y se queda en la administración a cargo de la aduana. Y esa mercancía que entran en abandono la subastan o el Ministerio de la Presidencia viene y se lleva la mejor mercancía y lo otro se queda en la aduana y lo subastan, ¿no? Hay estas subastas que están en la página de la aduana también, ¿sí? Entonces, si te rechazan, igual va a seguir corriendo el término de permanencia de los 60 días de acuerdo a normativa, ¿sí? 60 días y chao. Si entra en abandono, sí puedes sacarlo de abandono mediante una carta, pero te van a cobrar multas por sacar de abandono esa mercancía. Si más no me equivoco, es el 3% sobre el valor sí que te cobra por multa, por no sacar esa mercancía. El artículo 113 habla de la aceptación de la declaración de mercancía. La declaración de mercancía se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa asignación del número de trámite con la fecha correspondiente, proceda a la validación a través del sistema informático aduanero por medios manuales, ¿no? Se valida la declaración, después te genera un número de trámite. Y con ese número de trámite vas y pagas tus tributos en el Banco Unión. Autorización de levante de mercancías. El levante de las mercancías es el acto por el cual la Administración Aduanera autoriza al consignatario o importador a retirar directamente o a través de su despachante de aduana la mercancía que ha sido objeto de despacho aduanero, siempre y cuando sea el famoso canal verde, ¿no? El levante de las mercancías solo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos o la constitución de garantía por el pago de tributos aduaneros de importación diferidos o suspendidos. Esto es en otro régimen. Admisión temporal de mercancías, ¿sí? Se deja una boleta de garantía o tributos, una garantía que constituya la suspensión de este pago de tributos, pero es otro régimen, ¿no? Según corresponda y la aplicación del sistema selectivo aleatorio. ¿Sí? En la parte del primer párrafo, generalmente es porque ha salido canal verde, ¿sí? Lo puede sacar la agencia despachante de aduana, el gestor, el tramitador que está haciendo el trámite, o el mismo importador. En el caso de la aplicación del sistema selectivo o aleatorio, si te sale canal verde, sale automáticamente. Si te sale amarillo, la agencia de, perdón, la aduana hace la verificación documental, ¿sí? Un aforo documental de tus documentos, obviamente en el sistema, o podría pedirte la carpeta, a la agencia podría pedirle el técnico la carpeta, y en canal rojo va, verifica la documentación y también hace un aforo físico, ¿sí? Físico de la mercancía. Generalmente, bajo normativa, no, dependiendo de la mercancía, no creo que puedas revisar, y la verdad que no se puede revisar al 100%, ¿sí? Es por eso que en Canal Rojo generalmente se hace a muestreo, al muestreo, ¿no? A ver, bájeme esta caja, qué código es, qué ítem es, y lo van a revisar. Debería revisarse como mínimo un 20%, de acuerdo a normativa.
¿sí? 20% de las mercancías tendría que revisar. Esos son los canales o el sistema selectivo aleatorio. ¿Sí? ¿Por qué dice selectivo? Porque automáticamente la aduana, porque ya tiene duda de la agencia despachante, tiene duda del importador, tiene duda de la partida arancelaria, tiene duda razonable, se aplica directamente el canal amarillo o rojo. O aleatorio, bueno, lo que venga, ¿no? Si el sistema quiere ponerte verde, te pone verde. Pero generalmente el 80% debería entrar a canal verde, ¿no? 20% amarillo y rojo para no entorpecer mucho la situación de eh, los almacenes y de los importadores. Pero tomen en cuenta, vuelvo a recalcar, ¿sí? Si bien el 80%, 85% salen canales verdes, todos esos canales verdes están siendo revisados por el Departamento de Fiscalización. Y si tienen alguna duda respecto a tu trámite, te van a pedir el trámite y te van a iniciar un proceso, o perdón, te van a iniciar una fiscalización posterior, se llama, donde te van a revisar todo al 100%, hasta piden estados financieros de tu empresa, ¿sí? Así que hay que tenerle más miedo a canales verdes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Mejor que se los revisen antes. Bien, retiro de la mercancía. El responsable del depósito aduanero o de zona franca solo podrá entregar la mercancía al consignatario o su representante que presente la declaración de mercancías con autorización de levante. Generalmente son los gestores o los famosos tramitadores que les dicen, ¿no? Cuando las leyes y demás disposiciones reglamentarias exijan la colocación de sellos, estampillas, timbres fijos, bajas u otros distintivos para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir su libre circulación en el país, las mercancías solo podrán retirarse de los depósitos aduaneros o zonas francas una vez cumplida dicha formalidad. ¿Qué tipo de mercancías creen que necesita esto? Cecilia, ¿has tomado cervecita alguna vez? Cervecita extranjera, Budweiser, sí, ¿no? ¿O no? Sí, ¿ves? Ya. Y has visto que tenían, bueno, las que vienen del extranjero, y son legales, por si acaso, tienen un timbrecito, ¿no? De papelito, ¿sí? Sí, Ya. sí. Ese tipo de mercancías necesita estos timbres, sellos o estampillas, porque a los cigarros, bebidas alcohólicas y algunas mercancías les hacen poner estos timbres, porque es la constancia del pago del impuesto al consumo específico, ¿sí? Y si ves una mercancía que no tenga este timbrecito, o tu cervecita que tomas en el viernes, que no tenga este timbrecito y es extranjera, es de contrabando, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Por eso se van a la ramada y en la ramada te dicen, si contrabando o quiere legal. De contrabando vale 100 y la legal 150, ¿no? Hasta eso somos legal. Pero bueno, aquí estamos. El consignatario directamente o a través del representante deberá retirar su mercancía de depósito aduanero a la zona franca en un plazo de 2 días hábiles posteriores a la autorización de levante. Te dan 2 días para que puedas retirar la mercancía. En caso de que no, ¿sí? Te van a cobrar para retirar la mercancía el 1% sobre el valor CIF, como multa por no haber sacado tu mercancía, ¿no? Al vencimiento del segundo plazo. Las entidades del sector público, obviamente los de las entidades del gobierno tienen un poco más de plazos, más lapsos, pero igual pagan multa, por si acaso, ¿no? Pagan multa. Por eso que les decía que si bien la mayoría de las entidades del Estado, cuando hace importaciones, estas importaciones no las pagan, porque sale un decreto supremo que les exente de, es decir, les habilita que no paguen los tributos aduaneros.
pero la documentación va a salir como se hace normalmente, ¿sí? Con el monto de cuánto debería haber pagado, porque eso va a impuesto, perdón, al Instituto Nacional de Estadística. Y ahí se tiene que saber qué tipo de mercancía ha ingresado, aunque sea del gobierno, porque estamos haciendo, o ahí hacen una balanza, bueno, hacen la balanza comercial, donde ven la situación de importaciones y exportaciones, ¿no ve? A mayor exportación, superávit, a mayor importación, déficit, ¿verdad? Entonces, sí o sí. Y el Estado a veces cuando no solicitan que le extienda un decreto supremo para la exención de tributos, también pagan tributos, ¿ya? Declaración de mercancías para unidades funcionales. Y ya regresó, creo, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va? Mi internet está mal. Sí, Ay, sí, no, nos hemos dado cuenta, no hay problema. Declaración de mercancías para unidades funcionales. Cuando las unidades, elementos o componentes que constituyan una unidad funcional lleguen al territorio aduanero nacional en diferentes envíos y amparados en uno o más manifiestos internacionales de carga, para someterse al régimen aduanero de importación, deberán declararse cada envío por la subpartida arancelaria que para la unidad funcional se establezca en el arancel aduanero de importación. En cada declaración de mercancías de importación se dejará constancia de que la mercancía allí descrita es parte integrante de la unidad funcional. ¿Sí? Hay muchas mercancías que son unidades funcionales, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir? Algo que conozcamos, los famosos silos, ¿sí? Los silos son inmensos, son grandes, ¿verdad? Tienen varias partes. Y los silos generalmente no llegan en un camión porque son demasiado grandes, llegan en 5 o 6 camiones, ¿no? Y estos camiones van llegando de a poco y la unidad funcional tiene que tener solo una partida arancelaria, una sola partida arancelaria, ¿sí? Al final, obviamente, se va a hacer la declaración por todo, pero es una factura, un solo ítem y una unidad funcional. A eso se refiere, ¿no? Que viene en parte, por ejemplo. Prohibiciones, ¿sí? Prohibiciones. Las que más conocemos, obviamente, a ver, tomen en cuenta, para que quede claro antes de que empecemos. Todo es permitido, todo, todo, bajo normativa, siempre y cuando cumplas con las formalidades aduaneras y presentación de certificaciones y autorización, ¿verdad? Todo, excepto lo que está escrito bajo norma explícita, que es la ropa usada, prohibida, pero es lo que más ingresa, ¿no? Todos nos vamos al shopping Pumavi, ¿no, Agustina? ¿Sí? Entonces, es lo que más ingresa, pero es prohibida bajo normativa. Lo demás no es prohibido. Ahora, vehículos, ¿sí? Bajo una normativa salido del 2023 que solo se puede importar vehículos para uso, digamos, familiar, modelos 2022, un año de antigüedad. En pocas, último modelo, ¿sí? Otros vehículos no se pueden importar. Es por eso que los vehículos chutos son prohibidos, ¿sí? Tenemos dos prohibiciones directas, pero obviamente, si vamos a ver si vamos a ver o vamos a leer un poco esto de prohibiciones, obviamente lo que menciona aquí no cumple con las condiciones de presentación de certificados, autorizaciones previas, no cumple. Pero por lo demás, sí puedes importar, siempre y cuando cumplas con las condiciones que te exige, ¿verdad? La aduana. Pero obviamente, estas mercancías, por ejemplo, mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal. Obviamente, dentro de eso, ¿qué están? Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas en estado de descomposición, obviamente, o adulterados o que contengan sustancias nocivas para la salud. ¿Sí? Obvio, no va a ser permitido. Pero si esta bebida alcohólica
y otro tipo de mercancía tuvieran certificación o autorización, están permitidas, ¿no? Porque una entidad del Estado, como el SENASA o el AGMET, está autorizando el ingreso, ¿verdad? Obviamente si está en descomposición adulterada, pues ni idea, ¿sí? Animales vivos afectados por enfermedades, obvio. Por eso cuando ingresan animalitos, sus vacunas, el doctor tiene que certificar de todo, ¿sí? Para que ingresen. Igual plantas o vegetales o semillas, todo que tiene que estar certificado. Por eso que se comisan las mercancías que necesitan certificación o autorización, porque ninguna entidad del Estado ha aceptado el ingreso de estas mercancías. Y eso que quede claro para ustedes, cuando yo estaba en la unidad de control aduanero, siempre nos reclamaban porque comisábamos, yo les digo, fideo, arroz, cosas que venían sin certificación, pero eran 2, 3 camiones. Y la gente decía, pero pues, lo van a destruir, ¿por qué no regalan a los niños huérfanos, a los viejitos? Pónganse que esa mercancía venga con algo que le va a afectar la salud a los niños y a los adultos, si no tiene certificación. Si la aduana va a matar a ancianos y a niños, ¿verdad? ¿Quiénes son responsables? La aduana. Entonces, no es que no quieran, digamos, regalar esos alimentos que se comisan, ¿no? Sino porque es justamente por esto, para prevenir o preservar la salud humana, la salud animal y la vegetal. En ningún país les van a dejar entrar con una planta, con una fruta. O te la comes ahí o la botas antes de ingresar a su país. ¿Sí? Son bien controlados. ¿Sí? Justamente por eso. ¿Y de cómo creen que ha llegado el coronavirus aquí a Bolivia? Justamente por eso. ¿No ves? ¿Sí? Uno ha salido infectado que no sabían a otro país, un chinito, ¿sí? Ese chinito ha infectado a otros y esos otros han viajado y se ha cundido todo el mundo, ¿verdad? Entonces pueden causar todo esto, este tipo de eh, plagas, ¿no? Enfermedades, y es por eso que se piden certificación y autorización. Obviamente a nosotros nos llenan con mucho de autorización y certificación, pero ¿de quién está ladrando su perro? Ya, no me acuerdo. Pero es importante de que sepamos, ¿no? Es decir, que sí o sí se necesita ciertas certificaciones y al final esto viene por normativa internacional, ¿no? Sustancias agotadoras del ozono que contengan fluorocarbanatos, carbonos, perdón, detallados en los anexos. Hay un anexo que prohíben eh, estos productos que contaminan el medio ambiente por el Protocolo de Montreal, ¿sí? Por eso que Inmetro es el que va y verifica cuando vienen los refrigeradores, los aires acondicionados que tienen gases, ¿no? Verifican que no haya este residuo o esta sustancia agotadora de la capa de ozono, ¿sí? Entonces, verifican si tiene, se comisa la mercancía, ¿no? No está permitido. Alimentos de consumo, insumos agropecuarios, plaguicidas y medicamentos de uso veterinario no registrados ante el SENASA. Como les decía, medicamentos, tanto para consumo animal o consumo humano, tienen que estar registrados ante el SENASA o el AGMET. Primero se hace el registro de todos los medicamentos o productos que están ingresando y después se pide la certificación o autorización. Productos farmacéuticos, medicamentos de composición, formulados no registrados también ante el Ministerio de Salud, que ahora es AGMED, antes era UNIMED que veía esto. Mercancías que atenten contra la seguridad del Estado plurinacional, como billetes de lotería extranjera, limitaciones de monedas y billetes, esto lo ve el Banco Central, sellos o correos, valores fiscales, armas, municiones, ¿sí? Artículos usados de prendería, tales como prendas y complementos de vestir, obviamente estos son la ropa usada del Shopping Kumabi, Shopping Domingo, ¿qué se llama? ¿Dónde hay otro? ¿Ustedes que conocen? Nadie quiere hablar de eso.
Se exceptúan de la prohibición las mercancías que se encuentren autorizadas para su importación por disposición expresa de autoridad competente, ¿no? Es decir, tomando en cuenta todo esto, si el Estado dice que ingresen, ¿sí? Ya están autorizados. Vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que, de acuerdo a normativa vigente, se encuentran prohibidos de importación. Se pueden ingresar repuestos, pero hay repuestos específicos que no pueden ingresar a Bolivia. Pero sí es necesario porque tenemos una flota de vehículos grande y es necesario que ingresen, ¿no? Lamentablemente nuestro parque vehicular es antiguo y nadie se va a deshacer de sus vehículos viejos porque no estamos como en otros países. Por ejemplo, en otros países te cobran impuestos más altos a los vehículos usados, a los más antiguos, ¿sí? Aquí en Bolivia, más en nuestro país, donde te cobran eh, menores impuestos a los vehículos usados, son los que más afectan la capa de ozono, ¿sí? Por eso votan los vehículos en los otros países. Por eso lo traen y saben que Bolivia compra, llega por Arica, y el único lugar que es permitido de Chile, para que vean cómo es la situación de vivos los chilenos, ¿sí? En la parte de Arica, en la parte norte, ellos aceptan la mercancía de ropa usada y vehículos usados, porque saben que esa mercancía va a ingresar a Bolivia y allá pagan tributos, porque después en el lado sur está prohibido el ingreso. ¿Se dan cuenta? Es decir, es como un callejoncito que hacen para que todo lo de contrabando entre a nuestro país, pero en Arica pagan sus impuestos. ¿Vieron? Nosotros no podemos en nuestra negociación, acuerdo que tenemos con el AC22, decirles, a ver, señores, están afectando nuestra economía. ¿Sí? Bueno, nos callamos. La transgresión de los dispuestos en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente, ¿no? El comiso, si pasa este comiso de más de 200.000 UFBs, se inicia un proceso penal. Nunca llega a eso, lamentablemente. Estos plomitos son cambios que han habido dentro de normativa directa, ¿no? Se lo pueden leer. Bien. Autorizaciones previas. Tenemos que conocer porque hemos dicho que dependiendo del tipo de mercancía nos piden certificaciones o autorizaciones previas. Y las autorizaciones previas aquí eh, se ha derogado un inciso, pero se ha modificado por otro, por la situación de, a ver, ahorita lo vamos a ver. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación de mercancías sujetas a autorización previa consignadas en la nómina de mercancías sujeta a autorización o certificación deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Nunca se da esto, jamás. ¿Sí? Está en la ley general, digo, en el reglamento a la ley general de aduanas, pero no le vas a decir al SENASAC, al UNIMED. En el artículo 118 dice que tienen ustedes 10 días para entregarme la autorización previa. Imposible. Ellos tienen su normativa y te lo entregan cuando quieren, en pocas palabras, ¿verdad? Eso es lamentable. La autorización previa deberá estar vigente al momento de ingreso de la mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada por el transportista junto al manifiesto internacional de carga ante la aduana nacional en el exterior o la aduana de ingreso según corresponda. Esto es lo que se ha modificado. Antes indicaba que la autorización previa debería estar vigente, perdón, debería ser emitida con anterioridad, igual a lo que hemos hablado referente al seguro, con anterioridad eh, del ingreso, o perdón, de la salida del medio unidad de transporte en el lugar de origen o procedencia. En este caso, borraron esto y solo pusieron que tiene que estar vigente al ingreso. ¿Qué quiere decir? Como lo que ha pasado con el COVID, ya ha empezado un tránsito, pónganse, de una mercancía que necesitaba autorización previa, pero se ha quedado en un puerto, no ha podido ingresar. ¿Y su autorización previa qué ha hecho? ¿Sí?
ya no está vigente, ¿no? Pero te permite, inciso 2, te permite de que puedas actualizar esta autorización previa. Porque dice claro, tiene que estar vigente al momento del ingreso, es decir, por frontera. ¿Sí? Si se te ha vencido en Arica, si te ha vencido en Arica en la autorización previa, tienes tiempo todavía de hacer modificar o que te amplíen el plazo de tu autorización previa. ¿Se dan cuenta? Entonces no te dice tiene que ser emitido, sino tiene que estar vigente al ingreso, ¿no? Para el despacho aduanero se constituyen documentos soporte la autorización previa emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, la autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser refrendada por la entidad competente, ¿no? Hay ciertas mercancías que necesitan cierta documentación desde origen, cuestiones de calidad, cuestiones eh, de certificaciones que vienen desde origen, ¿sí? Que tienen que ser emitidas en el país de origen. ¿Sí? Eso es más para que no atenten justamente por la situación de la salud, su situación a los animales o a la parte vegetal. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de autorización previa dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa. Lo mismo, ¿no? Si es que no se presenta la documentación, directamente comiso, siempre y cuando esté dentro de la partida arancelaria. Muchos importadores, como les digo, solo les comento por lo que he vivido en una aduana, no presentaban la documentación y le ponían otra partida arancelaria. Salía canal rojo o amarillo, se verificaba, esa mercancía necesitaba autorización y directamente comiso, ¿no? Más o menos se la juegan buscando una partida arancelaria que no pida certificación o autorización. Pero se la juegan mal porque va a salir canal, si sale canal verde, obviamente sale la mercancía, pero tomen en cuenta que fiscalización ya está revisando esa documentación, ¿sí? Y eso es peor, porque a muchos importadores y agencias despachantes los han cerrado y bueno, han tenido que embargar hasta sus bienes. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firme o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente bajo responsabilidad funcionaria y al título gratuito deberá emitir un certificado equivalente a la autorización previa en un plazo no mayor a los 10 días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de la solicitud. En este caso, estamos hablando de estas mercancías que le decía que quedan en abandono después de 60 días, que nadie las reclama o quedan en abandono de hecho tácito, y mercancía de contrabando. Esta mercancía, los que conocen en la Brasil, está la SPCC, la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, que es de la aduana, donde llega mercancía de contrabando. Todos los camiones de contrabando se van ahí a la Brasil y Cuarto Anillo. Pero mercancías que quedan en aduanas interiores quedan así en abandono y bueno, algunas mercancías que, bueno, se va a requerir el ministerio, porque no directamente la aduana, por si acaso, no directamente la aduana lo subasta, sino primero viene el Ministerio de la Presidencia, revisa qué mercancías le conviene llevarse, supuestamente lo va a repartir a los ministerios que necesitan, entre comillas, ya sabes, Entre ellos nomás. bueno, más que seguro. Y lo que queda, ya la aduana hace lotecitos y lo pone en subasta, ¿no? En subasta. Y deberían también, igual la entidad competente, emitirle la autorización siempre y cuando la van a tener, no la van a destruir. Generalmente, estas autorizaciones previas, más para equipos, rayos X, etcétera, ¿no? Porque si se ve comida, por ejemplo, las destruye, ¿no? Las destruye. Antes las destruían, las botaban directamente a Normandía, les cuento, ¿sí? Pero bajo el concepto del medio ambiente, todo se debería reciclar. Yo he hecho un informe cuando estaba en la supervisoría
tomando en cuenta lo que decía la normativa sobre el medio ambiente de Montreal, y han tenido que empezar a reciclar todo. Y obviamente les conviene a la aduana porque todo lo que gastan en cuestiones administrativas, ¿sí?, lo recuperan vendiendo o subastando todo, porque hay subastas ecológicas. Los autos bueno, iban a estar ahí botados, pónganse, los subastan como subasta ecológica, lo llaman. Lo parten en dos los autos y los subastan. Obviamente, ¿quién no va a querer los que venden en Alto San Pedro, no ves repuestos? No importa la mitad. Algunos lo pegan con la gotita. Es mentira. Que son lotes independientes. Pero generalmente a estas subastas que yo he visto, generalmente entran a pujar, digamos, los que son dueños de esa mercancía. Es decir, los mismos contrabandistas entran a comprar su mercancía. Bien, ante el incumplimiento del plazo para la emisión del certificado equivalente a la autorización, la administración aduanera podrá destruir la mercancía, entregar las mismas a la autoridad competente según corresponda, a efectos de que se proceda conforme a normativa vigente. Las certificaciones para el despacho aduanero. Hemos visto autorizaciones previas, ahora certificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre certificación y autorización? La autorización se solicita antes de que la mercancía ingrese a territorio nacional, la autorización previa. Y la certificación tiene que ser solicitada cuando llega la mercancía. ¿Para qué? Para que la entidad competente vaya, verifique, vea fechas de caducidad, no sé, que vea que la mercancía está bien para el consumo humano, animal, etcétera, y recién te certifica, ¿sí? Esas son las diferencias. Y tomando en cuenta que la mayor parte de certificaciones es a mercancía de consumo humano o animal, porque tienen que verificar que la fecha de vencimiento sea la correcta, etcétera, ¿no? El cumplimiento del artículo 84 de la ley en la aplicación del Códex Alimentario, aquí ya estamos hablando de normativa internacional, porque está mencionando a la Organización Mundial del Comercio. Y otras disposiciones legales, la certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancía, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y entidades designadas oficialmente. Es decir, antes de que presente la agencia despachante su declaración de mercancías de importación, porque obviamente el certificado es un documento soporte, ¿sí?, dentro de la formalidad de presentación. Entonces, tiene que solicitar, verificar, autorizar, SENASAC, pónganse, y ese documento adjuntarlo a la declaración de mercancías de importación. Por eso dice previo a los requisitos establecidos, ¿no? Cada entidad va a verificar y va a autorizar bajo esta certificación que pueda ser nacionalizada la mercancía. Las entidades señaladas en la nómina de mercancías sujetas a autorización y certificación emitirán la certificación correspondiente en un plazo no mayor, ¿no? Esto no se va a dar nunca. Sí, Agustín. Ahora tengo, a disculpar. La autorización dijo cuando autorizan para que entre la mercadería. No, la autorización previa se tiene que solicitar con anterioridad a que la mercancía ingrese a territorio nacional. Es decir, te tienen que autorizar, como dicen, ¿no? Autorización previa. Vas, dices, voy a importar cohetes para Año Nuevo. Ya, eso es con el Viceministerio de Comercio Interno más la aprobación del Ministerio de Defensa, ¿no? Los cohetitos. Esa autorización previa tiene que emitirse antes tal vez de que compres esa mercancía, porque si no te autorizan, no te sirve de nada comprarla, ¿te das cuenta? Es decir, tienes que cumplir los requisitos para que te autoricen que puedas traer esa mercancía. Si tienes la autorización, ok, compras y te la traes, ¿sí? Por lo menos con una proforma tendrías que ir para decir tal cantidad de cajas de cohetes voy a traer, ¿verdad? Pero esa autorización previa tiene que estar vigente al ingreso a territorio nacional en una frontera, ¿sí? Y la certificación es cuando la mercancía, obviamente esa mercancía va a estar registrada, ya va a estar registrada, porque todas las mercancías tienes que registrarlas ante el SENASAC.
no todas, ¿no? Algunas ante el AGMET, pero tienen que estar registradas. Entonces ya tienes como una previa autorización para que llegue esta mercancía. La importas y cuando llegues le dices, señor Senasag, ya ha llegado mi mercancía, ¿puede írmela a ver, por favorcito? En 10 días dice la norma, pero no te van a hacer caso, ¿no? Bueno, la cosa que van a ir a ver, verifican y te van a emitir la certificación, pero te la van a emitir aquí, cuando ya está la mercancía en aduana. ¿Sí? ¿Se entendió? Agustina, creo que no. Me va a disculpar. Sí, sí, lo estaba escuchando. ¿Pero se entendió o no? Sí, sí, le entendí. Ya. Gracias. La certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, ¿no? Igual que la autorización previa, ¿no? Pero esto es más fácil porque la emiten y tienen 30 días y hasta eso ya tienes que sacar tu mercancía si no entra en abandono. Mm. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda el certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendando por la entidad competente, ¿no? Como les digo, hay cierto tipo de mercancías que tienen que venir con documentación, certificaciones emitidas en el país de origen, procedencia, que igual, es decir, como el SENASA dice aquí para exportar, no sé, soya, les emiten a los exportadores una certificación que esa soya está libre de plagas, de bichos, etcétera. Perdón, mi cachorro está molestando. Bien. En caso de que las mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firme o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente responsable de la emisión de la certificación deberá emitir la misma en los plazos conforme a ley, ¿no? Y eso, como les decía, casi no se ve. Lo dispuesto en la presente artículo no es aplicable a productos farmacéuticos o medicamentos bajo prescripción médica expresa para uso personal del destinatario en una cantidad no superior a 3 unidades, cajas o frascos, excepto aquellos que contengan sustancias controladas según la Ley 913 de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas o sustancias agotadoras. ¿A qué se refiere esto? Muchos de nosotros o muchos abuelitos, más que todo, viajan a diferentes países, ¿no? Y obviamente tienen algunos prescripción médica porque sufren de alguna enfermedad, ¿sí? Pero para poder viajar, si es que te revisan los bolsos y te encuentran, no sé, 20 cajas, digamos, 20 cajas, eso ya no va a ser para tu uso, ¿no? A no ser que seas consumidor habitual, pero no, es decir, eso no es para consumo. Si está permitido estas 3 unidades y obviamente tienes que tener tu receta médica que diga que padeces. ¿Qué padeces? Padeces osito, dicen, ¿no? Este chiste. No, no padeces osito. Tiene que tener la receta médica y tiene que cumplir con esto, ¿no? 3 unidades, cajas o frascos, ¿sí? Para ese medicamento. Por lo demás, no. Y tiene que tener receta médica. Esto también es importante, la protección aduanera de los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Esto hemos hablado, ¿no? Hemos mencionado a los carcas, ¿sí? Bailando se fue, la lambada que bailaba Agustina, entonces ya se ha mencionado, ¿no? Conforme a disposición del artículo 86 de la Ley de Aduanas y la Ley 1322 sobre derechos de autor, por si acaso propiedad intelectual, tenemos una institución que es el CENAPI, el Servicio Nacional de Verificación de Propiedad Intelectual, perdón, CENAPI, que es el que ve la parte de propiedad intelectual, donde tienes que registrar todo lo relacionado, ¿no? Y esto viene eh, dentro de lo que estipula la Organización Mundial del Comercio, porque en 1995 se aperturó eh, el Acuerdo General sobre Servicios y además propiedad intelectual.
Cada país tiene su institución que vela porque puedas registrar ahí, no sé, tus inventos, tus canciones, etcétera, ¿no? Como lo que les he mencionado de los cargos. Modalidades, ¿no? Estas son modalidades de importación a consumo, modalidades. El declarante podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de despacho aduanero: despacho general, normal, común y corriente, despacho anticipado y despacho inmediato. Las mercancías amparadas en una sola factura comercial, siempre que sean homogéneas y que no constituyan una unidad, podrán ser objeto de despachos parciales y sometidos a destinos aduaneros distintos, con el procedimiento y controles establecidos en este reglamento y los que determine la aduana nacional. Está permitido el despacho parcial de mercancías bajo cualquiera de las modalidades de despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato. Los destinos aduaneros especiales o de excepción están sujetos a lo dispuesto en el capítulo 9 del título sexto del presente reglamento. Vamos a ver rapidito despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato, ¿ya? Y con eso vamos a concluir hoy, con sus preguntas más que todo, ¿ya? Estas modalidades es de acuerdo al tipo de mercancía, obviamente, ¿no? Si hablamos de despacho anticipado, de acuerdo al artículo 77 de la ley y con el objeto de simplificar los procedimientos aduaneros, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada podrá acogerse al despacho anticipado, aun cuando sus mercancías no hayan sido presentadas ni entregadas a la administración aduanera, siempre que cuente con la información indispensable y los documentos justificados de su importación. Para que se den cuenta, si hablamos de despacho anticipado inmediato, esto se puede hacer con fotocopias, con documentación que tengamos para una cierta liquidación, ¿sí? Por eso es adelantar, se podría llamar, la salida de la mercancía por necesidad urgente, etc., ¿no? La administración aduanera aceptará la declaración de mercancías para el despacho anticipado sin necesidad de la información del manifiesto internacional de carga ni el parte de recepción. ¿Por qué? Porque la mercancía no ha llegado, aún está en tránsito, no ha llegado al almacén, por eso no hay parte de recepción. Pero sí se tiene la otra documentación. La declaración de mercancías deberá ser presentada ante la administración aduanera de destino antes de la llegada de la mercancía a territorio aduanero, en los plazos que al efecto reglamente la aduana nacional. Y ahí entra ya el procedimiento y el reglamento que les he dicho referente a el régimen de importación a consumo. Ahí entra toda la parte operativa, se puede llamar, referente a estos despachos que tenemos dentro de importación a consumo. Para la aceptación de la declaración de mercancía se admitirán los documentos de embarque, la factura comercial o documento equivalente recibidos por fax, medios electrónicos autorizados, es decir, copias, ¿no? Desde origen, refrendados obviamente por el consignatario. El despacho anticipado, la declaración de las mercancías debe contener la información suficiente para determinar todos los datos principales de la operación y liquidar los tributos, ¿no? Tenemos que saber cuánto es el flete, perdón, cuánto es el valor de la factura, flete, seguro, otros gastos, para que podamos hacer una liquidación. Y obviamente eso también está sujeto a regularización. Vamos a soltar un poco esto. Igual que en todo, igual va a haber, si es canal amarillo o rojo, va a haber reconocimiento físico de la mercancía, ¿no? En canal amarillo van a verificar la documentación, en canal rojo van a ver la mercancía, van a seguir los mismos pasos si sale en canal amarillo o rojo, pero la única diferencia es que se presentan documentos necesarios solamente en copias para que se pueda agilizar antes de que llegue la mercancía. De esto les hablaba. Hay una regularización del despacho anticipado. El declarante que efectúa un despacho anticipado está obligado a disponer de la documentación original exigible para el régimen aduanero correspondiente dentro de los 20 días de arribada a la mercancía o el medio de transporte de uso comercial. Estamos presentando un despacho anticipado.
Y en el transcurso de 20 días, la agencia despachante tiene que regularizar con los documentos originales, ¿sí? Puede que en la liquidación tal vez se haya equivocado y haya pagado menos. En la regularización se puede hacer este pago completando todo. Si has pagado de más, ni modo, puedes esperar un año a que te devuelvan tu plata, pero te devuelven un CDI, certificado de devolución impositiva, ¿no? Que no es dinero. La aduana no te devuelve el dinero. Así que no hay que equivocarse, ¿no? Al final le estás regalando plata a la aduana. El De despacho, ninguna, per- licenciado, de ninguna forma devuelven, o sea, ni no, convalidando no, tal no, vez. no, no, devuelven, devuelven, pero me voy a que es tan burocrático que vas a esperar sentada un año para que te devuelvan. Es decir, sí o Ajá. sí te van a devolver. Cuando haces un pago en demasía, se llama acción de repetición, se llama, acción de repetición. Cuando tú presentas, es decir, pagué en demasía, ¿no? Pagué, no sé, 1.000 bolivianos de más, ¿no? Mandas una carta a la agencia, ya, eso lo mandan a la unidad de auditoría en la ciudad de La Paz, verifican si está en lo correcto, pero como la hoja de ruta tiene que llegar a la secretaria de Aduana Interior, la secretaria tiene que pasarle ¿cómo se llama? Al supervisor, el supervisor tiene que revisar, darle el visto bueno, pasarlo al administrador. El administrador, como está de viaje, va a esperar una semana que llegue, ¿sí? Cuando llegue, recién va a revisar la documentación, le va a dar su visto bueno, lo va a pasar otra vez al, ¿qué les he dicho? Al supervisor. El supervisor lo va a volver a pasar a la secretaria ha pedido permiso, así que de aquí a 2 días vuelve, ¿sí? Cuando vuelva, va a agarrar, va a hacer una hoja de ruta, va a llamar un courier, como el courier no llegó hoy día, va a llegar mañana, ¿verdad? Y como se tiene que Ya. ir a La Paz, llega a La Paz, el courier lo entrega en ventanilla, la secretaria le da el visto bueno, de ahí sube al departamento que corresponde a la secretaria le paga, bueno, ya saben, ¿no? La historia Mejor así. le regalo nomás esos 1.000. Exactamente, algo así, ¿sí? Pura vuelta, eso. La mayoría lo deja, ¿no? La mayoría lo deja. Por eso hay que pues, revisar bien para que no tengan incentivos. Pero si uno paga menos, ya le cobran, ¿no? Ah, no, de ahí multas, sanciones, te olvidas, intereses, todo te van a pagar. Bien, hablamos de despacho inmediato, ¿no? El despacho inmediato se aplica solamente en la importación para el consumo de determinadas mercancías. Hay una lista para que puedan hacer un despacho inmediato, que por su naturaleza o condiciones de almacenamiento deben ser dispuestas por el consignatario en forma inmediata. Por eso se llama despacho inmediato. A ver, el despacho inmediato será admitido para las siguientes mercancías. Este es más o menos el listado de esas mercancías. Perdón. Elementos químicos, radiactivos, material inflamable o explosivos, productos venenosos o corrosivos y otras sustancias peligrosas que generalmente esto no ingresan a los almacenes, justamente porque son peligrosos, ¿no? Entonces, automáticamente hacen un despacho inmediato, llegan, lo revisan en aeropuerto o en frontera, directamente a sus almacenes. Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, sangre humana, plasmas y demás, ¿no? Aquí tenemos glándulas, órganos, obviamente sí o sí tienen que ser inmediatos. Materiales perecederos, los que se frían rápido, no tenemos almacenes donde haya es decir, haya lugares donde se pueda mantener a una temperatura ciertas mercancías, entonces tiene que salir automáticamente. Sueros, vacunas, animales vivos. Esto de animales vivos, he visto yo muchos pollitos, bebés vienen del Perú, vienen en, en avión, ¿sí? Eh, y se tiene que hacer un despacho inmediato, ¿no? Mueren más o menos un 10 a 20% de los pollitos cuando Sí, vienen igual nosotros compramos pollitos de Brasil, a comprar también los pollitos de Brasil. sí, las reproductoras. ¿Vienen vía aérea? Sí. Sí, porque a ver, ponlo que los traigas en un contenedor, ni idea, ¿no? No, en avión llegan. Sí, tiene que tener todos los cuidados necesarios. Alimentos perecederos,
diarios, revistas, publicaciones. Generalmente estos son inmediatos, ¿no? Tienen que llegar estos diarios, revistas. Hay aquí en Santa Cruz, en la plaza principal, hay hasta el New York Times, que viene de Estados Unidos. Cintas audiovisuales, materiales, equipos de necesidad de prensa, piedras, metales preciosos, importaciones realizadas por el cuerpo diplomático consular, valijas diplomáticas, ¿no? Material visual, muestras sin valor comercial, medicamentos, donaciones, aparatos de equipo, sillas de ruedas, todo lo que va para los discapacitados, metales preciosos, este es un régimen de admisión temporal RITEX, partes, piezas sueltas, mercancías consignadas para las instituciones del sector público. Entonces, todo este tipo de mercancías se podría hacer un despacho inmediato, justamente por la necesidad, ¿no? El procedimiento, lo mismo, se presenta solo documentación que venga vía fax o copias, y después se hace la regularización, que en este caso, 30 días para el despacho inmediato para que puedas contar con toda la documentación, ¿ya? Y obviamente las empresas del Estado tienen un poco más de tiempo. Bien, esto en la parte de importación. Ahora tenemos importación a consumo, que solamente es esto, ¿no? Ya hemos visto la parte importante de importaciones. Importación a consumo, lo que hemos visto en la Ley General de Aduanas, indica declaración de mercancías para la importación para el consumo deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda antes del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero u otro régimen suspensivo previamente aplicado, al amparo de los documentos, ¿no? Antes de que entre en abandono, tienes que hacer tu declaración de mercancías de importación. La declaración de mercancías de importación para el consumo se podrá presentar por la totalidad o parte de la mercancía consignada en la factura comercial, despachos parciales. La declaración de mercancías de importación para el consumo de energía eléctrica y de otras mercancías que ingresen al territorio aduanero en forma ininterrumpida deberán presentarse a más tardar dentro de los 5 días de vencido el mes por el total de las mercancías ingresadas durante este periodo. ¿Sí? Sabemos que vendemos gas como exportación a Argentina y Brasil, y también en algún momento podemos importar, por eso he puesto este párrafo, la energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Se importa y se exporta la energía eléctrica, y eso se calcula mediante la energía eléctrica, mediante kilowatt, y el gas, o petróleo o gasolina, mediante metros cúbicos. Es igual, en frontera está como el medidor que tienen ustedes en su casa, ¿sí? Pero bueno, más bien ahí no está Aguapag ni la CRE, que le suben al, al 2% más de lo que deberían cobrar, ¿no? Bueno, ni modo. Pero es así, hay un medidor donde miden lo que sale a estos países, ¿no? O a lo que ingresa en cuestión de electricidad. En la contratación de bienes y servicios por entidades del sector público, estas deberán exigir a los proveedores que para las mercancías importadas presenten la declaración de mercancías de importación para el consumo y el pago de tributos aduaneros siempre que corresponda y demás documentos soportes. Lo mismo, en las entidades públicas tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Si están exentas del pago de tributos, tiene que haber un decreto supremo, si no, pagar. No les queda de otra, ¿no? Bien. Esto en cuestiones de el régimen de importación a consumo, que ya como normativa, hemos terminado con la ley y el reglamento. Vamos a ver un poco, como les he dicho el día jueves, ya la parte operativa, se podría llamar, del reglamento al importación a consumo, que ha salido recientemente, y la parte de liquidación para que conozcan un poquito más, pero eso el día jueves, ¿ya? No hemos tenido pausa, por eso nos vamos temprano, porque es mejor así, ¿no? Ya estaba durmiendo Agustín. Y dice no pudo entrar, ¿no? No pudo ya. Bueno, ni modo, castigado. Que vea el video. Ya, sí, ya. Consulta. Entonces,
Entonces el jueves va a ir por la oficina. Sí, sí, el jueves en la mañana voy a pasar a Ah, visitar a las que están. Creo que Agustina está de vacación. Ya volvió ya. Ah, ya volvió. Sí. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, señoritas? No, todo creo que está entendido por el Pero momento. ¿qué tal? ¿Ya habían Sí, todo bien. visto? ¿Ya conocen? ¿Es fácil? ¿Lo ven fácil? Es fácil, ¿no? La cuestión es entenderlo solamente un poco y hacer seguimiento. Sí, es entenderlo nomás, interpretar bien los artículos. Así es. Verónica, consulta. Yo creo que más le vamos tal vez a entender un poquito cuando venga usted y veamos los documentos, ¿no? Ya nos diga, esto tienen que pedir, digamos, Sí, esto viene con factura, esto viene con recibo, claro. En cosas parte, sí, en parte sí es mejor a veces la parte, es decir, cuando das clases, la parte presencial, prácticas. claro, presencial, ¿no? Más bien que sus cámaras están encendidas, si no hubieran estado durmiendo, creo yo. Entonces, no hay problema. Entonces, el jueves ya vemos algo más respecto a lo que hemos hablado, eh, pero ya está, creo, claro la situación de las planillas, ¿no? De las agencias y todo. Ujú. Sí. Muy bien, Sí, esto me sí, gusta, todo bien. esto me gusta, que esté claro. Muy bien, señorita. Entonces, que descansen bien, que grabe esto en YouTube. Por si acaso van a salir en YouTube, ¿no? Así que van a ser. Cabeceando va a salir en YouTube. Sí, sí, eso me da cuenta. O sea, Eso me da cuenta. No, Agustín. no cabeceen mucho. Muy bien. Nos vemos el Ay, sí. jueves en la mañana. Sí, Chao, La chao. visita va a ser jueves o mañana miércoles. jueves. Mañana es Día del Niño. Los que tienen niños, festejen a Mm. sus niños, o si no, Mañana es mi día. festejen ustedes. Sí, ya le estaba viendo a Cecilia. Sí. Está bien el jueves porque hay que Ya, agasajar sí. a los niños. Jueves a las 10. Entonces me esperan con Muy bien. salteñas, con soda, sí, como el Día del Galleta. Padre. El Día del Padre. Nos vemos Ya. entonces. Ya, Que licenciado. descansen. Ya, Nos ya. vemos el Bueno, jueves. hasta Ya. luego. Chao, Chao, chao. chao. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, que estén bien.